¿Sí? A ver, ¿sí? ¿Sí? Bueno, berriro, egun on, danori, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecerles su interés por esta convocatoria en la que van a tener la oportunidad de conocer el balance de gestión realizado por el Servicio de Atención a la Víctima el pasado ejercicio 2017. Me acompaña la directora de Justicia, Loli de Juan, y bueno, decir que el Servicio de Atención a la Víctima es un servicio de carácter público, gratuito y voluntario. Depende de la Dirección de Justicia del Gobierno vasco y atiende a las personas víctimas de cualquier acto delictivo. El Servicio de Atención a la Víctima ofrece una respuesta integral, jurídica, psicológica y de asistencia social. El año pasado atendió a un total de 2.201 personas. En su mayoría, el 80% fueron mujeres. El número de mujeres atendidas, 1.763, ha disminuido en casi un 4% con respecto al año anterior. También ha disminuido el número de hombres atendidos por este servicio, aunque en este caso la disminución ha sido del 1%. En total, 438 hombres. Las víctimas de violencia de género han sido un total de 1.074 y en su gran mayoría mujeres. Hablamos de un 98,6%. Berriro ere, azpimarratu nahi nuke, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako laguntza zerbitzu juridikoak hor daudela. Emakumea ahalik eta baldintza egokienetan joan ahal izan dadin epaitegira deklaratzera. Una vez más, quiero incidir en que los servicios que ofrece de asistencia jurídica especializada a las mujeres víctimas de violencia machista están para conseguir que la mujer que tiene que acudir al juzgado a declarar lo haga en las mejores condiciones. Durante el año 2017, las actuaciones realizadas por el Servicio de Atención a la Víctima han aumentado casi un 9%. En total han sido 80.083 actuaciones, 659 actuaciones más que en 2016. Entre la documentación que les han entregado tienen un glosario con las distintas y complementarias actuaciones que desarrolla el Servicio de Atención a la Víctima. Son una docena, entre las que destacan las entrevistas de acogida y de seguimiento, los asesoramientos, las intervenciones psicológicas, los acompañamientos y las actuaciones de colaboración y cooperación con juzgados y operadores jurídicos. La mitad de las actuaciones realizadas por el Servicio de Atención a la Víctima se enmarca dentro de la violencia de género, con un total de 3.986 actuaciones, mientras que las siguientes, en cuanto a importancia por su número, han sido las correspondientes a víctimas de violencia intrafamiliar, que han sumado la cifra de 1.404. En todos los casos, el mayor número corresponde a tareas de coordinación con la Administración de Justicia y con el resto de administraciones públicas, estatal, foral y local. Biktimen arreta zerbitzuek ematen dituen arreta zerbitzu anitzak delituaren biktimak bizi duen kontrako egoera berriro bideratzeko dira, eta instantzia publikoekin eta judizialekin duten harremana, ahalik eta onena izan dadin bermatzeko. Las diversas atenciones que procura el Servicio de Atención a la Víctima están encaminadas a reconducir la situación adversa de la víctima del delito y a garantizar que su relación con las instancias públicas y judiciales sea lo más óptima posible. El objetivo es paliar los efectos ocasionados en la víctima por el hecho delictivo y prevenir la denominada victimización secundaria. Por lo general, la víctima de un delito sufre también un impacto emocional que no debe aumentar al entrar en contacto con el entramado jurídico. Trabajamos por minimizar al máximo los niveles de estrés que produce el desconocimiento del entorno y las figuras judiciales. Es destacable a este respecto
el volumen de intervenciones de especial intensidad, como son las intervenciones psicológicas y las de asesoramiento jurídico específico. Las primeras, las intervenciones psicológicas del año pasado, fueron más de 800 y las de información y asesoramiento jurídico específico alcanzaron la cifra de 550. También destacar la importancia del programa de acompañamiento psicosocial, que registra un total de 300 acompañamientos a diligencias judiciales. Y antes de que la directora de Justicia, Loli de Juan, pase a detallarles otros datos importantes de la memoria anual del Servicio de Atención a la Víctima, sí me gustaría destacar los relativos a las denominadas comunicaciones penitenciarias preventivas. Comunicaciones preventivas que se gestionan en colaboración con las distintas instituciones penitenciarias y policiales para velar por la seguridad de las víctimas frente a sus victimarios. El número de personas atendidas el año pasado fue de 694, lo que representa un aumento del 16,5% con respecto al año 2016. En su mayoría, el 83,5% fueron mujeres. En total se realizaron 2.355 comunicaciones, casi 400 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 20%. Destacan las 1.193 comunicaciones dirigidas a informar a las víctimas sobre las excarcelaciones de sus agresores. Durante 2017, estas comunicaciones por excarcelación se dirigieron a un total de 694 personas, 580 mujeres y 114 hombres. Con respecto al año anterior, el número de personas atendidas aumentó un 16% y el número de comunicaciones realizadas casi un 25%. La mayoría de las comunicaciones por excarcelación, el 44%, correspondieron a delitos de violencia de género. Como les decía antes, será ahora Loli de Juan, la directora de Justicia, quien les va a ampliar la información correspondiente a esta memoria anual del Servicio de Atención a la Víctima. Besterik gabe, eskerrik asko. Egunon, buenos días. Hoy nos ha traído aquí la presentación de un servicio que nace en el año 91 y que hoy, en el año 2018, podemos decir que es un servicio consolidado, con una estructura que permite atender con garantía a las distintas necesidades de la víctima y cada vez más insertado en nuestra sociedad. Como ha precisado la señora consejera, es un servicio dependiente de la Dirección de Justicia y es un servicio que damos de una forma gratuita, integral y continuada a todas las personas que han denunciado ser víctimas de un delito. Tenemos 4 oficinas, en Bilbao, en Gasteiz, en Donostia y en Barakaldo. Excepto en Bilbao, todas están situadas en los palacios de justicia y el presupuesto del año 2018 es de 609.600 euros y cuenta con 15 profesionales en varias disciplinas jurídicas, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos. En el año 2017, voy a empezar hablando a una duda, son 15 profesionales, 609.600 euros. Voy a empezar un poco describiendo a la persona víctima que acude al servicio de atención a la víctima. Como ha precisado la consejera, han sido el año pasado, 2017, 2.201 personas. De esas, el 55%, es decir, 1.202 personas, han sido atendidas en los servicios de Vizcaya. 561 lo han sido en Guipúzcoa y 438 lo han sido en Álava. En cuanto al perfil de las personas atendidas, debemos destacar que más del 80% de las personas que acuden al servicio de atención a la víctima son mujeres. Y el 50% con edades que están comprendidas entre los 30 y 50 años. En su mayoría pertenecen a la Unión Europea y con nacionalidad española. Así es que de las 1.819 personas víctimas que pertenecen a la Unión Europea, 1.754 tienen la nacionalidad española y el resto, 382, pertenecen a algún país que no es miembro de la Unión Europea. En cuanto a la residencia de las personas víctimas,
tan solo 5 personas residen fuera del Estado español, concretamente en Francia. 1.186 residen en Vizcaya, 565 lo hacen en Guipúzcoa, 414 en Álava y 30 personas residen fuera de nuestra comunidad. 2.038 personas de esas 2.201 han sido víctimas directas y 163 lo han sido de forma indirecta. En cuanto a los expedientes, este año han concedido personas y expedientes. Podría haber ocurrido que otros años ha habido mayor expedientes que personas, pero este año han sido también 2.201 expedientes, de los cuales, como también ha dicho la consejera, el 48% corresponden a delitos relacionados con violencia de género y el 21%, en segunda importancia, los delitos relacionados con violencia intrafamiliar, siguiendo un 13% los delitos contra las personas, un 5% delitos contra el patrimonio, un 7% delitos contra la libertad sexual y un 3% de delitos que no tienen cabida en las anteriores clasificaciones. También lo ha comentado la consejera, el SAT mantiene contacto directo con las diferentes instancias relacionadas con el delito y con las personas víctimas. Por eso, como se desprende de la memoria, más de la mitad de las personas que acuden al servicio de atención a la víctima lo hacen desde instancias diversas, siendo la más importante la derivación de los juzgados en un 33%, seguido de la administración local o foral en un 16%, la Ertzaintza en un 11% y los servicios sociales en un 6%. Pero también quiero destacar, porque lo he dicho al principio, que es un servicio que está cada vez más insertado o afianzado en nuestra comunidad, que casi un 15% de las personas que acuden al servicio de atención a la víctima lo hacen por propia iniciativa, es decir, que alguien les ha recomendado el servicio o bien lo han conocido previamente. En cuanto a las atenciones, y ahora entro en otro apartado, 855 de esas atenciones, vuelvo a empezar, diríamos, 8.833 han sido las atenciones globales. De esas, 855 han sido atenciones de información general, es decir, acuden al servicio para preguntar cuestiones que a veces no requieren un estudio profundo. De esas 855, presenciales han sido un 75%. Seguidamente han sido 855 las entrevistas de acogida, es decir, que la persona víctima llega, se las acoge, se tiene un primer contacto, se crea con ellos un clima de confianza y se recoge la información necesaria. De 978 han sido entrevistas de seguimiento, es decir, las personas de los servicios continúan con el trabajo y aquí sí, van a profundizar, van a evaluar el estado de la víctima, incluso van a corregir o modificar la intervención. 811 de esas intervenciones han sido psicológicas. Aquí lo que se hace es trabajar para recuperar habilidades, bien porque las han perdido o bien porque estaban diezmadas, como consecuencia de ser víctima de un delito. Se han realizado 780 atenciones de asesoramiento específico que van desde el asesoramiento al derecho a asistencia jurídica gratuita, que también está dentro del Departamento de Trabajo y Justicia y también en la Dirección de Justicia, con 177 atenciones, siendo luego el catálogo de ayudas económicas con un 52%, de esas 52, 38 personas han sido víctimas de violencia de género. Es decir, les hemos ayudado a tramitar ayudas principalmente públicas a mujeres que han sufrido violencia de género. 555 han sido para información, asesoramiento específico. Aquí, en esto consiste en orientar a cualquier víctima en cuestiones jurídicas o de especial dudas en cuanto al proceso judicial y a la interposición de una denuncia. Y quiero, por último, destacar, como lo ha hecho la consejera, el programa de acompañamiento psicosocial a diligencias judiciales con 300 acompañamientos. Y aquí lo que hacemos es trabajar el que las víctimas acudan seguras o bien a juicios con 79 acompañamientos o bien a comparecencias o declaraciones judiciales con 69 y luego les hemos acompañado en 127 casos o bien al decanato o al servicio de orientación jurídica o a otras dependencias.
Y por último, en esta memoria hablamos de las comunicaciones penitenciarias. El Servicio de Asistencia a la Víctima se ocupa, a modo de prevención, de comunicar a las víctimas de la fecha de excarcelación de la persona que ha sido encausada o penada por un delito cuando los tribunales han acordado una orden de protección o una medida de alejamiento. En este caso, han sido 1.193 las que se han comunicado. 218 han sido comunicaciones penitenciarias por ingresos y traslados, comunicaciones dirigidas a la Ertzaintza o a las subdelegaciones del Gobierno sobre ingresos o traslados del centro penitenciario de personas encausadas o penadas en cuyas causas se han acordado de nuevo una orden de protección o una medida de alejamiento. Y 944 han sido tratamientos preventivos de datos, es decir, se han actualizado datos para la notificación de excarcelaciones o de ingresos o traslados que las instituciones penitenciarias remiten al Servicio de Atención a la Víctima. De esas 1.193 comunicaciones penitenciarias por excarcelaciones, 44% han tenido que ver con violencia de género. El 10% han sido relacionadas con la violencia intrafamiliar, el 18% lo han tenido que ver con delitos contra las personas, el 15% contra delitos contra la libertad sexual y un 1% en esos delitos que llamamos delitos generales. Como ha dicho la consejera, hemos atendido a 694 víctimas y el perfil han sido efectivamente más del 80%, son 83,7%, las personas que acuden al SAD son mujeres. El 50% con edades comprendidas entre los 30 y 50 años y en su mayoría pertenecen a la Unión Europea con nacionalidad española. Así, 600 tienen nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea y 590 lo son de nacionalidad española. 299 residen en Vizcaya, 217 residen en Guipúzcoa, 80 en Álava y 98 de esas personas residen fuera de la comunidad autónoma. Pues con esto hemos dado un amplio resumen de lo que ha sido la memoria del Servicio de Atención a la Víctima en el año 2017. Seguramente les hemos dado muchos datos, porcentajes y números y estoy a cualquier pregunta que me puedan realizar o ampliar. La duda, no sé si el incremento del número de actuaciones aumentó un 9%. Actuaciones, sí. Sí, yo, datos y números al margen, que ya los tenemos todos aquí y en la nota de prensa, lo que sí me gustaría que me describierais es qué tipo de víctimas, sobre todo de violencia de género, que es la mayoritaria que acude a este servicio, qué tipo de víctima estáis dando servicio. Igual es en una primera atención para denunciar o después de haber sufrido. ¿A qué tipo de víctimas se le está dando servicio? Bueno, como os he dicho en la memoria, la víctima es una víctima joven, va de 30 a 50 años, que la mayoría de ellos acuden previamente porque han hecho una denuncia del juzgado, pero también hay veces que acuden por iniciativa propia, es decir, el porcentaje más importante son derivadas por los juzgados. Pero bueno, hay de todo tipo, pero vuelvo a matizar, mayoritariamente provienen del juzgado. ¿Tenéis información sobre la relación de los expedientes, dado que entre las instrucciones de los casos y los juicios suele haber pasado muchos años? ¿Cuánto dura un expediente abierto o cuánto tiempo se acompaña a la persona? Pues varía. Lo que sí podemos decir es que de los que hemos hablado, de los 8.083 actuaciones, y de las 2.201 personas atendidas, traemos de actuaciones anteriores casi 300 casos, que no se han cerrado en el año anterior. Pero eso va en función de los servicios que damos. Y claro, lógicamente, hay personas que requieren y se pueden cerrar en un año y hay gente que no. Sobre todo aquellas que provienen de los juzgados en función de cómo va la medida. El
es la primera asidero al que se agarran las víctimas, pero ¿qué demandan, qué necesitan y qué quejas presentan con respecto al funcionamiento, digamos, de la justicia, ¿no? Porque si arrastráis 300 casos del año anterior, pues pueden ser 300 dramas que se perpetúan en el tiempo. Bueno, yo creo que la víctima, sobre todo, en general la víctima, porque si presta atención a la víctima, atiende a la víctima en general. Y podemos hablar luego de la víctima de violencia de género. Lo que requieres es que les escuches. Lo que al final cuando acuden es que alguien escuche el drama que ha vivido, que se encuentren con profesionales que les entienden y que se sientan acogidos. Es decir, como he dicho antes, después de la información general, la siguiente que se hace es la información de acogida y ellos valoran positivamente que alguien escuche el drama que ha vivido, que le reconozcan como víctima y a partir de ahí cada víctima demanda una necesidad. La ayuda psicológica es importante, como habéis visto las ayudas económicas es menos y desde luego la ayuda judicial. Y muchas veces, más que la ayuda judicial, es que les expliques y que les hagas entender cómo es el proceso que van a vivir. Por eso el acompañamiento psicosocial es importante. Se les explica y se les enseña lo que van a vivir, que es un palacio de justicia, que es un juzgado, que es un juicio, para que no caigamos en una victimización secundaria. Y por lo tanto ellos también lo valoran positivamente. Habéis comentado que el número de atenciones a personas que han sufrido violencia de género ha bajado. Quería preguntaros también sobre un poco la tendencia del número de personas que han sufrido violencia intrafamiliar y violencia por libertad sexual. Pues como hemos dicho antes, es la segunda entrada de atención que tenemos, es casi con un 21%. Yo creo que se ha incrementado un poco con respecto al año pasado. También en este caso de la violencia intrafamiliar, la más importante es la ayuda psicológica, la que le prestamos, y la coordinación con otras administraciones. El perfil es parecido al que he dicho con violencia de género, es decir, son personas que van desde los 30 a los 50 años y aquí a lo mejor podríamos hablar de que hay un mayor nivel o hay una mayor equiparación hombres y mujeres. Es decir, puedo dar los datos, porque también los tenemos, la equiparación, perdonad, en este... Mirar, las mujeres atendidas han sido 275 y los hombres atendidos han sido 196, que hace un total de 471 personas. Y decís que ha aumentado. Sí. En cuanto a la libertad sexual, el perfil aquí es chocante, posiblemente de lo que más podamos hablar no es que baja, es decir, está entre los 18 y 30 años. Y igualmente, las intervenciones psicológicas han sido también con la coordinación las más importantes. Han sido un total de 775 actuaciones y como destacaría que son más jóvenes las víctimas que acuden al servicio de atención a la víctima. ¿Y en este caso el número de víctimas se mantiene? Pues ese dato no lo recuerdo ahora. No sé si el técnico, pero yo creo que es igual, más o menos, con respecto al año pasado. No hemos hecho esa comparativa que, recogiendo esta demanda, la haremos para los próximos años. La violencia intrafamiliar, la que está catalogada, es la que queda fuera un poco de la violencia de género, ¿no? Es entre los miembros de la misma familia, sí. No se computan diferente. Sí. Aquí algo que estamos viendo, tanto en el servicio de atención a la víctima como también lo estamos viendo en justicia juvenil, es posiblemente un mayor nivel de incremento en la violencia filoparental. Un incremento importante y destacable, que también lo haremos destacar en las memorias cuando se presente en los centros educativos.
es hombres y mujeres, cuando de los datos, hombres y mujeres. ¿Se ha quedado todo claro? A la consejera sobre otro asunto, si es posible. Ahí en la dirección de Productos Superiores retiro el ERE, una valoración y si consideran en su departamento que siguen abiertos a la mediación. Se negaron a la mediación ofrecida por el Departamento de Trabajo y Justicia y el ERE se ha retirado y siguen ejerciendo su derecho a la huelga. Mi tarea es la intermediación y estamos dispuestos y seguimos con la mano tendida y la seguimos ofreciendo. Y yo creo que lo que les toca a ellos es ahora desconvocar la huelga y desde luego negociar con la dirección las condiciones de trabajo. Y si quieren desde luego nuestra intermediación, ya lo digo, estamos ahí y la ofrecemos.